Buenas noches, mi nombre es Rubén Raúl Acurio Furo y voy a presentar el sistema nervioso y sus divisiones. Sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso humano es el sistema más complejo conocido por el hombre. Se encuentra formado por billones de unidades que interactúan entre sí, de manera que definen la conducta y la manera de reaccionar frente a los distintos estímulos del medio interno o externo. Funciones del sistema nervioso. La captación de estímulos mediante receptores sensoriales, acciones motoras, que pueden ser respuestas voluntarias o involuntarias, y sobre todo la regulación involuntaria de los órganos internos que sin estos comandos no podrían funcionar. Esto con ayuda del sistema endocrino. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso? El sistema nervioso está conformado por dos tipos de células. Las más conocidas son las neuronas, las células neuronales, que podrían ser definidas como células fundamentales, que se encargan de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. Estas pueden formar circuitos extensos y redes que generan la percepción del mundo. Y también las células gliales, que son muy poco conocidas, pero que tienen una función tremenda dentro del sistema nervioso. Son distintos tipos de células repartidas por todo el sistema nervioso, no transmiten impulsos eléctricos, pero su función es la de soporte estructural y protección metabólica. Alimentan a la célula y la protegen, a la célula neuronal. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de células gliales. Ahora, la neurona, partes de la neurona. Tenemos el cuerpo celular o soma, que contiene al núcleo. Es la parte de mayor extensión y contiene las estructuras que mantienen los procesos vitales de la célula. Su forma varía según los distintos tipos de neuronas. Tenemos a las dendritas, que son estas, que son prolongaciones del cuerpo celular de las neuronas y actúan como receptores de los mensajes transmitidos por los axones de otras neuronas. Ahora, el axón, que es este tubo largo de aquí, es un tubo largo y delgado, a menudo recubierto de una vaina de mielina. La mielina permite que los impulsos eléctricos viajen con mayor rapidez. Encargado de llevar la información, el axón, desde el cuerpo celular hasta los botones terminales del terminal axonal. Ahora, los botones terminales sería la última parte de la neurona, es la parte externa del axón. La información que pasa de una neurona a otra se transmite a través de la sinapsis, que es la unión entre los botones terminales, estos de aquí, de la neurona emisora, y la dendrita de la célula receptora. Ahora, división del sistema nervioso. Esta sería la división que he realizado. El sistema nervioso podría dividirse en sistema nervioso central, que está recubierto por tejido óseo, el cráneo y las vértebras, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está dividido a su vez en el encéfalo, conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico a su vez está dividido en el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. También conforma parte del sistema nervioso central la médula espinal. Ahora, pasemos al sistema nervioso periférico, que se divide en sistema nervioso somático, que tiene los nervios espinales o raquídeos, y el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático y el parasimpático. También podríamos realizar la siguiente clasificación, la clasificación anatómica, que sería sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que como ya dije, el sistema nervioso central es el que está recubierto por material óseo, que sería el cráneo y las vértebras, y el sistema nervioso periférico, que son todas las nervaduras que van desde el sistema nervioso central
hacia todos los terminales sensitivos, como es la piel o los órganos. La clasificación funcional también se dividiría en sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Este último, a su vez, se divide en sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Empecemos por el sistema nervioso periférico. Está formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen de la médula espinal hacia los diferentes tejidos. Aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las inervaciones del folículo pilares, que son respuestas autónomas. El sistema nervioso autónomo se puede dividir en sistema parasimpático y el sistema simpático. Sistema nervioso simpático se encarga de prepararnos para actuar cuando percibimos un estímulo saliente, activando respuestas automáticas que pueden ser de huida, congelación o ataque. El sistema nervioso simpático nos activa. En contraposición, el sistema nervioso parasimpático mantiene la activación del estado interno de forma óptima, aumentando o disminuyendo su activación según sea necesario. Parte del sistema nervioso que desacelera el corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, aumenta los jugos digestivos y relaja los músculos del aparato digestivo. Este sistema es el que nos relaja, mientras que el sistema simpático dilata las pupilas, las reduce de tamaño. Sistema nervioso somático. Este sistema es el encargado de captar la información sensorial. Utiliza todos los sensores sensoriales repartidos por todo el cuerpo que distribuyen la información hasta el sistema nervioso central y así transporta las órdenes del sistema nervioso central hasta los músculos y órganos. Este sistema está formado por neuronas sensitivas que llevan la información, por ejemplo, la sensación del dolor desde los receptores sensoriales de la piel, fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades, hasta el sistema nervioso central, y por neuronas motoras que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios como saludar o escribir. Partes del sistema nervioso somático. Tenemos a los nervios espinales que emergen de la médula espinal, que están formados por dos ramas, una sensitiva aferente y una motora eferente. Se trata de nervios mixtos y los nervios craneales. Pasemos ahora al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que controla todas nuestras funciones corporales. Está conformado por el encéfalo, ubicado dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal, la cual se encuentra dentro del conducto o canal vertebral. Bien, el encéfalo. El encéfalo. El cerebro dirige todas las funciones internas de nuestro cuerpo. También integra los impulsos sensoriales y la información para dar lugar a las percepciones, pensamientos y recuerdos. El encéfalo nos permite tener conciencia de uno mismo, la capacidad de hablar y movernos por el mundo. Sus cuatro regiones principales lo hacen posible. Tenemos al cerebro, con su corteza cerebral, que nos permite controlar conscientemente nuestras acciones. El diencéfalo, que interviene en las sensaciones, controla las emociones y dirige todos los sistemas internos. El cerebelo, que regula los movimientos del cuerpo, coordina el habla y el equilibrio, al tiempo que el tronco del encéfalo o tronco encefálico transmite las señales de la médula espinal y dirige las funciones y reflejos internos básicos. Primero, el cerebro. El cerebro humano es el órgano más voluminoso del encéfalo, ocupa el sector anterior y superior de la cavidad craneal. Su componente principal son los hemisferios y la corteza cerebral que recubre su superficie, derivados del prosencéfalo. Los hemisferios del cerebro presentan formaciones más o menos evidentes llamadas lóbulos. Bien, el cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada función vital del cuerpo como ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. El cerebelo.
El cerebelo procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro y la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar los movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Por ejemplo, una embolia que afecta el cerebelo puede causar mareo, náusea y problemas de equilibrio y coordinación. Por último, el tronco encefálico. El tronco encefálico o tronco del encéfalo o tallo del encéfalo es la parte más caudal del encéfalo y está conformada por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, médula oblongada. Cada uno posee su propia estructura y función. Entre los tres regulan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones importantes. Todas estas funciones son posibles gracias a que alberga los núcleos de los pares craneales y además da paso a numerosas vías importantes del sistema nervioso central. Y para finalizar esta última parte del sistema nervioso central tenemos a la médula espinal. La médula espinal es una larga estructura, como podemos ver en la imagen, una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada en sentido antero-posterior, localizada en el conducto vertebral y es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 pares nerviosos raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas. La aferente, en la que son llamadas las sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro o sistema nervioso central ordena a los órganos efectores realizar una determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Aquí podemos ver la estructura interna de la médula espinal, que está recubierta por tejido óseo, la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo que proporciona protección, ¿no? Protección mecánica. Es todo, gracias. Hola, bienvenidos. Hoy día les voy a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosos que lo conectan con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras. Es el regulador del temblor fisiológico. Para ello, es muy importante saber que las lesiones a nivel del cerebelo no suelen causar parálisis, pero coordinación motora y del movimiento. Su anatomía. El cerebelo se encuentra pegado a la pared posterior del tronco del encéfalo y está incluido dentro de un estuche osteofibroso, la celda cerebelosa o subtentorial, formando por una pared superior y otra inferior. La pared superior está constituida por una prolongación de la dura madre denominada tienda del cerebelo o tentorium cerebelli, que es una extensión de la dura madre que separa el cerebelo de la porción inferior del lóbulo occipital del cerebro. También la pared inferior la forman las fosas cerebelosas del hueso occipital, la cara superior, la cara inferior, cara anterior. En la cara superior tiene la forma de un tejido con dos vertientes laterales y está en contacto con la tienda del cerebelo. En la parte central presenta una elevación alargada en sentido antero-posterior que recibe el nombre de vermis superior. La cara superior está separada de la cara inferior por el borde circunferencial del cerebelo. En una vista superior, el borde circunferencial presenta dos escotaduras, una anterior en relación al tronco del encéfalo y otra posterior en relación con la hoz del cerebelo. El borde circunferencial del cerebelo está recorrido longitudinalmente por una fisura profunda denominada fisura prima o surco primario. Continuemos, la cara inferior. Esta está directamente apoyada sobre la dura madre que recubre las fosas cerebelosas. Muestra un amplio surco en la línea denominada vallécula o cisura media que alberga la hoz del cerebelo.
Lateralmente a la cisura media se localizan las caras inferiores. En la parte más anterior y a ambos lados de la vermis inferior, los hemisferios cerebelosos presentan una prominencia ovoidea denominada la amígdala cerebelosa, que no es más que una estructura neurológica situada en el cerebelo. Presenta la forma de un lóbulo redondeado bajo la superficie de cada hemisferio cerebeloso y se continúa hacia la parte central con la úvula de la vermis. Tenemos la cara anterior. La cara anterior está íntimamente relacionada con la cara posterior del tronco del encéfalo y para poder verla es necesario seccionar las tres partes de pedúnculos que la unen a ella. Presenta una depresión central que se corresponde con el techo del cuarto ventrículo y está delimitada por los pedúnculos de ambos lados y por los velos medulares superior e inferior, a ambos lados del nódulo y por debajo de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Hay unas prominencias denominadas flóculos, que es un lóbulo pequeño del cerebelo en el margen posterior del pedúnculo medio del cerebelo, al anterior del lóbulo viventero. Está asociado al nódulo de la vermis. Ambas estructuras componen la parte vestibular del cerebelo. Funciones del cerebelo. Vamos a relacionar el funcionamiento del cerebelo y la coordinación de la activación de los músculos. El cerebelo hace posible que mantengamos el equilibrio, que podamos coordinar movimientos simples y complejos, en general que los músculos de nuestro cuerpo respondan de manera fiel y eficaz a las órdenes que emitimos. Tenemos el cerebelo en la regulación de las emociones. Una de las vías de conexión del cerebelo se unen a esta estructura con amplias zonas del sistema límbico, que es el que está relacionado con la aparición y mantenimiento a lo largo del tiempo de los estados emocionales que tienen nuestras experiencias. Al estar en comunicación con estructuras como la amígdala, el cerebelo tiene la capacidad de intervenir en la regulación de los estados emocionales que van apareciendo. Así, por ejemplo, parte de las funciones del cerebelo tienen que ver con crear asociaciones entre sensaciones y sentimientos, lo cual sirve como apoyo para futuros aprendizajes, al relacionar ciertas experiencias con sentimientos concretos. También tenemos al cerebelo y los procesos cognitivos. El hecho de que el cerebelo tenga la densidad de neuronas y que esté conectado con amplias zonas de la corteza cerebral hace que la idea de que tenga algo que ver en procesos cognitivos como la memoria o la gestión de la atención no suena descabellado. Actualmente hay algunas investigaciones que apuntan a esa dirección. Ciertos estudios. El cerebelo y la coordinación motora. Las antiguas ideas sobre el papel del cerebelo como centro de coordinación de la actividad muscular no han sido refutadas. Hoy se sigue considerando que esta estructura tiene un papel protagonista en la coordinación de movimientos, mantenimiento del equilibrio y monitorización de las señales neuronales encaminadas a la activación muscular. Hemos visto qué es el cerebelo, su anatomía y también las funciones que cumple. También es bueno que veamos las patologías que tiene el cerebelo. Clásicamente, las lesiones del cerebelo se manifiestan clínicamente por hipotonía, ataxia, alteración del equilibrio y de la marcha, el temblor intencional y otros problemas. La hipotonía se caracteriza por una resistencia disminuida a la palpación o la manipulación pasiva de los músculos. Por lo general se acompaña de reflejos osteotendinosos disminuidos y del tipo pendular, junto a un llamativo fenómeno de rebote en la prueba de Stewart-Holmes. La ataxia o la descoordinación de los movimientos voluntarios es la alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios que da lugar a la aparición de hipermetría, asinergia, discronometría y ariadococinesia. En las pruebas cerebelosas de dedo nariz o talón rodilla, la velocidad y el inicio del movimiento no se encuentran afectos, pero cuando el dedo o el talón se aproximan a la nariz o la rodilla, sobrepasan su destino y corrigen la maniobra excesivamente. La asinergia consiste en una descomposición del movimiento en sus partes constituyentes, la alteración del equilibrio y de la marcha. La alteración de la estática provoca inestabilidad en ortostatismo, por lo que el paciente debe ampliar su base de sustentación,
Separa los pies al permanecer de pie y al andar su cuerpo presenta frecuentes oscilaciones. A diferencia de los trastornos vestibulares, estas alteraciones no se modifican al cerrar los ojos. La marcha es característica y semeja a la de un borracho, la marcha del ebrio, titubeante con los pies separados y desviándose hacia el lado de la lesión. El temblor intencional, grueso o evidente al intentar un movimiento, el temblor intencional o de acción, hay que tener en cuenta que el cerebelo regula el temblor fisiológico, por tanto, su lesión provoca este tipo de temblor. Incluso hay otros tipos de temblores relacionados directamente con el cerebelo: el temblor holocraneal o la negación, temblor mixto y temblor distónico. Tenemos el síndrome cerebeloso. Es una enfermedad o la lesión de la totalidad o de una gran parte del cerebelo. Es lo que se conoce como síndrome cerebeloso. Las lesiones selectivas del cerebelo son extremadamente muy raras. Tenemos el síndrome cerebeloso de Vermis, el síndrome cerebeloso del hemisférico. El síndrome cerebeloso de Vermis es la causa más frecuente del meduloblastoma del Vermis en los niños. El compromiso del lóbulo flóculo nodular produce signos y síntomas relacionados con el sistema vestibular, dado que el Vermis es único e influye sobre las estructuras de la línea media. La descoordinación muscular afecta a la cabeza y el tronco y no a las extremidades. Se produce una tendencia a la caída hacia adelante o hacia atrás, así como la dificultad para mantener la cabeza quieta y en posición erecta. También puede haber dificultad para mantener el tronco erecto. El síndrome cerebeloso hemisférico. La causa de este síndrome puede ser un tumor o una isquemia en un hemisferio cerebeloso. En general, los síntomas y signos son unilaterales y afectan a los músculos ipsilaterales, al hemisferio cerebeloso enfermo. Están alterados los movimientos de las extremidades, especialmente de los brazos y piernas, donde la hipermetría y la descomposición del movimiento son muy evidentes. A menudo se producen oscilaciones y caída hacia el lado de la tensión. También son hallazgos frecuentes la disartria y el nistagmo. Tenemos la etiología del síndrome cerebeloso. La etiología más frecuente de síndrome cerebeloso son los vasculares. Tenemos la insuficiencia vertebrovascular, infartos, hemorragias, trombosis, tumorales como el meduloblastoma, el astrocitoma quístico, el hemangioblastoma, el neurinoma del acústico, metástasis paraneoplástico. Las traumáticas como una contusión, laceración, hematomas. Tóxicas como el alcohol, las drogas, la hidantoinatos. Infecciosas, cerebelitis virósicas, cerebelitis supuradas, absceso, tuberculomas, degenerativas como la enfermedad de Friedrich, enfermedad de Pierre-Marie, esclerosis múltiple, autoinmunes como la ataxia por el gluten, malformaciones como Arnold-Chiari, malformación de Dandy-Walker y malformaciones vasculares. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Hemos aprendido un poco más del cerebelo hoy. Los hemisferios cerebrales y sus funciones. El cerebro está constituido por hemisferios derecho e izquierdo, conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo velloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Cada uno de los hemisferios está especializado en funciones y conductas diferentes, siendo ambos hemisferios fundamentales para el ser humano, y con una relación inversa respecto a nuestro cuerpo, ya que el hemisferio izquierdo coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho coordina el de la zona izquierda. Hemisferio izquierdo. Controla el lado derecho del cuerpo. Es lógico, científico, verbal, ordenado, estratégico, preciso, analítico, práctico, realista y planificado. Ama lo habitual, categoriza, separa, ejecuta, maneja información matemática, controla el tiempo, toma las decisiones, asume el control y abstrae información.
Es responsable de la memoria a largo plazo, la memoria verbal, atención focalizada y los aspectos relacionados con el lenguaje. Sabe exactamente quién es. En caso de lesión, existe una pérdida funcional del habla. Afecta la destreza motora del lado derecho del cuerpo. Hemisferio derecho. Controla el lado izquierdo del cerebro. Es no verbal, intuitivo, creativo, pasional, ailente, intuitivo, sensual, imaginativo, sentimental e integrador. Ama el sabor, el sonido de las risas, el movimiento, los colores vivos, el arte, la poesía y las sensaciones. Es todo lo que quiere ser. Es responsable de procesar los elementos emocionales, las imágenes, el sabor, las habilidades espaciales, visuales, artísticas y musicales. En caso de lesión, existe incapacidad de reconocer objetos, lugares ni personas, y orientación y conciencia. Hemisferio izquierdo. En verbal, usa la palabra para definir, renombrar las cosas. Analítico, ve las cosas por partes. Abstracto, toma una parte de una información y lo utiliza para representar el todo. Simbólico, usa símbolos para representar conceptos. Temporal, lleva cuenta del tiempo y lleva las cosas en sucesión. Racional, extrae conclusiones basadas en lógica y en los datos que dispone. Digital, usa números. Hemisferio derecho, no verbal, tiene conocimiento de las cosas, pero no correlación mínima con las palabras. Sintético, une las cosas para formar conjuntos o un todo. Concreto, se relaciona con las cosas tal y como son en el presente. Analítico, ve semejanzas entre las cosas, comprende las relaciones metafóricas. Atemporal, no tiene sentido del tiempo. No racional, no necesita basarse ni en la razón ni en los datos. Y espacial. Lóbulos del cerebro. El cerebro está dividido por una fisura longitudinal en dos hemisferios, cada uno compuesto por 6 lóbulos distintos: frontal, parietal, temporal, occipital, ínsula y límbico. Los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital cubren la superficie del encéfalo. La ínsula está oculta debajo de la fisura central o de cilio. El lóbulo límbico es una área en forma de C en el borde más medial de cada hemisferio cerebral. Incluye algunas partes de los lóbulos adyacentes. Aunque se atribuye diversas funciones específicas a cada lóbulo, la mayoría de las actividades requieren la coordinación entre múltiples áreas de ambos hemisferios. Por ejemplo, aunque el lóbulo occipital es esencial para el procesamiento visual, partes de los lóbulos parietales, temporales y frontales en ambos lados también procesan el estímulo visual complejo. Lóbulo frontal. Su ubicación está en la posterior al hueso frontal, anterior al lóbulo parietal y anterior al lóbulo temporal. Sus giros: giro frontal superior, medio e inferior, giro precentral. Su función: controla el movimiento voluntario, participa en la atención, en las tareas de memoria a corto plazo, motivación y planeación y el habla. La corteza motora primaria es la porción más posterior al giro precentral. La corteza motora primaria de un lado controla todas las partes en movimiento del lado contralateral del cuerpo. El 90% de la fibra motora provenientes de cada hemisferio atraviesan la línea media en el tronco encefálico inferior y la médula espinal cervical superior.
Por lo tanto, el daño de la corteza motora de un hemisferio produce debilidad o parálisis principalmente del lado contralateral del cuerpo. La corteza frontal medial. Es importante para la vigilia y la motivación. Cuando las lesiones en esta área son grandes y se extienden hasta la parte más anterior de la corteza, los pacientes a veces se tornan abúlicos. La corteza orbitofrontal ayuda a la médula los comportamientos sociales. Los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde las emociones o indiferentes a las consecuencias de sus acciones. Puede encontrarse alternativas eufóricos, burlones, vulgares e indiferentes a las situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a los pacientes escandalosamente parlanchines, inquietos y socialmente impertinentes. Es probable de que la exhibición de las conductas anormales que pueden ocurrir en el envejecimiento de muchos tipos de demencia sean el resultado de la degeneración de los lóbulos frontales, sobre todo en la corteza orbitofrontal. La corteza frontal posterior izquierda controla la función del lenguaje expresivo. Las lesiones de esta área producen afasias de expresión. La corteza frontal dorsolateral manipula la información de adquisición muy reciente, una función denominada memoria operativa. Las lesiones de esta área pueden deteriorar la capacidad para retener la información y procesarla en el tiempo real. Lóbulos parietales. Ubicación. Inferior al hueso parietal, superior al lóbulo occipital y posterior al lóbulo frontal. Giro. Giro poscentral, lóbulo parietal superior e inferior. Función. Integra los estímulos propioceptivos, mecanoceptivos involucrados en el procesamiento del habla y lenguaje. La corteza somatosensitiva primaria, localizada en el área proslolándica de los lóbulos parietales anteriores, integra los estímulos somatostésicos para el reconocimiento y el recuerdo de la forma, textura y peso. La corteza somatosensitiva primaria, de un lado, recibe todas las aferencias somatosensitivas del lado contralateral del cuerpo. Las lesiones del lóbulo anterior pueden producir dificultad para reconocer los objetos del tacto. Las áreas posterolaterales del giro poscentral generan relación visoespacial e integran estas percepciones a otras sensaciones para crear la conciencia de la trayectoria de los objetos en movimiento. Estas áreas también medían la propiocepción. Algunas partes del lóbulo medioparietal del hemisferio denominante participan en capacidades como el cálculo, la escritura, la orientación izquierda-derecha, el reconocimiento de los dedos de la mano. Las lesiones del giro angular pueden producir déficit de la escritura, el cálculo, desorientación izquierda-derecha y alteraciones de la denominación de los dedos. Lóbulo parietal no denominante integra al lado contralateral del cuerpo con un enorme y permite a las personas tener conciencia de este espacio mental. Es importante para capacidades como el dibujo. La lesión aguda del lóbulo parietal no denominante puede producir inatención contralateral, que produce a una disminución de la conciencia de esa parte del cuerpo.
su entorno y cualquier lesión asociada con ese lado. Por ejemplo, los pacientes que presentan lesiones parietales derechas grandes pueden negar la existencia de un parálisis del lado izquierdo. Los pacientes que presentan lesiones más pequeñas pueden perder la capacidad para realizar tareas motoras aprendidas. Lóbulos temporales. Su ubicación. Medial al hueso temporal, inferior y posterior al lóbulo frontal. Giro temporal superior, medio e inferior. Su función, transformar los estímulos sensoriales en la información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Los lóbulos temporales integran la percepción auditiva, los componentes receptivos del lenguaje, la memoria visual, la memoria declarativa y la emoción. Los pacientes con lesiones del lóbulo temporal derecho habitualmente pierden la capacidad para interpretar los estímulos auditivos no verbales. Las lesiones del lóbulo temporal izquierdo interfieren mucho en el reconocimiento, la memoria y la formación del lenguaje. Lóbulos occipitales. Su ubicación anterior al hueso occipital, posterior al lóbulo parietal y posterior al lóbulo temporal. Giro occipital superior, medio e inferior, cuña y giro lingual. Su función, centro de procesamiento visual. Los lóbulos occipitales contienen corteza visual primaria, área visual de asociación. Las lesiones de la corteza visual primaria conducen a una forma de ceguera cortical en una forma denominada síndrome de Anton. Los pacientes se vuelven incapaces de reconocer los objetos con la vista y generalmente no tienen conciencia de su déficit y a menudo fabulan descripciones de lo que ven. Las crisis comiciales que afectan al lóbulo occipital pueden provocar alucinaciones visuales, que a menudo consiste en líneas y mallas de color superpuestas sobre el campo visual contralateral. Lóbulo de la ínsula. Ubicación. Debajo del sitio donde la corteza del lóbulo temporal, parietal y frontal se unen. Giros. Giros cortos y giros largos. Su función, procesamiento e integración del sentido del gusto. Sensación visceral, sensación de dolor y funciones vestibulares. La ínsula integra la información sensitiva y autónoma proveniente de las vísceras. Desempeña un papel en algunas funciones del lenguaje, tal como queda evidenciado por la afasia en los pacientes con algunas lesiones insulares. La ínsula procesa aspectos de la sensibilidad termoalgésica y posiblemente el gusto. Lóbulo límbico. La ubicación es en la cara medial de cada hemisferio y alrededor del cuerpo calloso. Lóbulo límbico. Ubicación en la cara medial de cada hemisferio y alrededor del cuerpo calloso. Giro paraterminal, singular y para hipocampal. Función. Modulación de las emociones, modulación de funciones viscerales y autonómicas. Aprendizaje y memoria. El lóbulo límbico incluye estructuras que reciben aferencias de diversas áreas del encéfalo
y que participan en comportamientos complicados e interrelacionados. Las lesiones que afectan el sistema límbico suelen provocar una variedad de déficits. Los pacientes que presentan focos epileptógenos en las porciones límbicas mediales del lóbulo temporal que están dedicadas a aspectos emocionales normalmente presentan convulsiones parciales complejas, caracterizadas por sentimientos incontrolables y una difusión neurovegetativa, cognitiva o emocional. A veces sufren cambios de personalidad caracterizados por ausencia de sentido del humor, religiosidad filosófica y obsesividad. Los pacientes pueden tener alucinaciones olfatorias e hipergrafía. Las áreas de Brodmann. Área frontal. En la área frontal se encuentra el área motora primaria, que es el área 4. Se localiza en la circunvolución presental. Esta área cerebral se corresponde en gran medida con el área motora primaria, siendo de gran importancia a la hora de enviar a los músculos esqueléticos la orden de contraerse o dilatarse. Área de asociación premotora es la área 6. Se encuentra delante del área motora. Sus neuronas se comunican con el área motora primaria, con las de la asociación sensativa parietal, los ganglios basales y del tálamo. Tiene como función almacenar programas de actividad motora reunidos como resultado de la experiencia pasada, es decir, programa la actividad motora primaria. Área de asociación del campo ocular frontal se encuentra en el área 8. Esto se extiende hacia adelante desde el área facial de la circunvolución precentral hasta la circunvolución frontal media. La estimulación de esta área produce movimientos conjuntos de los ojos, en especial en el lado opuesto. Controla los movimientos de seguimiento voluntario de los ojos y es independiente de los estímulos visuales. El área de asociación prefrontal. Esto se encuentra en el área 9, 10, 11 y 12. Es una área extensa en la porción anterior del lóbulo frontal que se encuentra bien desarrollado en el hombre. Además, encontramos el área motora del lenguaje de Broca. Esta área es la área 44 y 45. Está ubicada en la circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior y ascendente, también entre las ramas ascendente y posterior de la cisura lateral. En la mayoría de los individuos, esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante. La ablación de la región en el hemisferio no dominante no tiene efectos sobre el lenguaje. Produce la formación de palabras con sus conexiones con las áreas motoras adyacentes, músculos de la laringe, boca, lengua, etc. Área parietal. Aquí encontramos el área somestésica primaria, que está en el área 1, 2 y 3. Ocupa la circunvolución postcentral sobre la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del lobulillo paracentral, sobre la superficie medial. La mayoría de las sensaciones llegan a la corteza desde el lado contralateral del cuerpo. Algunas de la región oral van en el mismo sentido. Área de asociación somestésica. Esto se encuentra en el área 5
y 7. Ocupa el lobulillo parietal superior que se extiende hacia la superficie medial del hemisferio y almacena experiencias sensoriales previas. Área gustativa primaria se encuentra en el área 43. Está ubicada en el extremo inferior de la circunvolución postcentral de la pared superior del surco lateral en el área adyacente de la ínsula. Área de asociación de integración común. Estas son las áreas 5, 7, 39 y 40. Está rodeado por las áreas de asociación somatosensitiva, visual y auditiva. También recibe impulsos del área gustativa primaria, olfativa primaria y del tálamo. Los interpreta e integra. Área temporal. Aquí encontramos el área auditiva primaria, que es el área 41 y 42. Está ubicada en la pared inferior del surco lateral. Histológicamente de tipo granuloso. Es un área de asociación auditiva. Área de asociación auditiva se encuentra en el área 22, ubicada detrás del área auditiva primaria. Se cree que esta área es necesaria para la interpretación de los sonidos. Área de asociación de Wernicke. Esto se encuentra en el área 21 y probablemente 39 y 40. Está ubicada en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en la circunvolución temporal superior y parietal. Está conectado con el área de Broca por el haz de fibras llamado fascículo, arcuato. Recibe fibras de la corteza visual y de la corteza auditiva. Permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura. Es decir, que uno puede leer una frase, comprenderla y leerla en voz alta. Área olfativa primaria. Esto se encuentra en el área 28. Se localiza en la superficie medial del lóbulo temporal. Área occipital. Aquí encontramos el área visual primaria, que se encuentra en el área 17, ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino, ocasionalmente alrededor del polo occipital. Histológicamente es una área de corteza delgada del tipo granuloso con solo algunas células piramidales. Recibe fibras que vienen de la retina. Además, se encuentra el área de asociación visual, que son las áreas 18 y 19. Rodea el área visual primaria, de la cual recibe impulsos, así como del tálamo. Relaciona experiencias visuales presentes y pasadas. Es imprescindible para reconocer y evaluar lo que se ve. Ahora presentaremos casos de patología. En las áreas 1, 2 y 3 puede ser agrafestesia, que es la pérdida de la habilidad de reconocer caracteres escritos sobre la piel. Astereognosia, pérdida de la capacidad de reconocer formas por el tacto. Pérdida de la percepción de vibración, propiocepción y tacto fino, debido a que las neuronas del tercer orden de la vía lemniscal no pueden hacer sinapsis en la corteza cerebral. Eminendiligencia potencial si el hemisferio
no dominante es el afectado. También encontramos que en la área 4, una lesión en esta área puede causar parálisis del lado contralateral del cuerpo, incluyendo parálisis facial, monoparesia de extremidad superior o inferior y hemiparesia. En el área 5, una lesión en el lóbulo parietal superior izquierdo puede ocasionar apraxia idiomotora, que se refiere a la pérdida de la habilidad para producir movimientos hábiles e intencionados, como resultado de una patología cerebral no relacionada a una debilidad física, parálisis, falta de coordinación o pérdida sensitiva. La asterognosia, también conocida como agnosia táctil, también es posible que lo lleve a la pérdida del reconocimiento de objetos al tocarlos o manipularlos. Continuamos. En el área 6, una lesión en esta área puede afectar la guía sensitiva del movimiento y el control de los músculos proximales y del tronco. Daños en el área premotora lateral pueden resultar en apraxia cinética, que puede presentarse como movimientos bruscos o poco refinados, que ya no aparentan haber sido practicados con el tiempo. Otras lesiones pueden causar la pérdida de otros procesos funcionales descritos. En el área 9, una lesión en la CPFDL, que es la corteza prefrontal dorsolateral, ocasionará dificultades en la división de respuestas y resultará en un síndrome disejecutivo, en el cual traerá consigo problemas con el afecto, juicio social, memoria ejecutiva, pensamiento abstracto e intencionalidad. En el área 10, en esta área una lesión se presentará de manera similar a lo que se puede observar en una lesión del área 9, debido a que estas dos áreas se encuentran asociadas. En el área 17, dependiendo de dónde y cómo se produzca un daño o lesión en esta región, se puede producir una ceguera cortical parcial o completa. Como por ejemplo, si el banco superior del surco calcarino está dañado, entonces el banco inferior del campo visual estará afectado. En el área 22 pueden producirse dificultad para encontrar palabras, paráfrasis semánticas, prosopagnosia, que es la habilidad adquirida para el reconocimiento facial, alteraciones en el dibujo. En las áreas 22, 39 y 40, una lesión aquí puede ocasionar desórdenes en el lenguaje, caracterizados por paráfrasis en el lenguaje fluido, donde muchas de las palabras están revueltas y se forman oraciones sin sentido. También pueden presentarse déficit en la comprensión del lenguaje. Y por último, en las áreas 44 y 45, lesiones en estas áreas ocasionan afasia de Broca, una déficit en la habilidad para hablar y producir los sonidos o palabras correctas, aun cuando la persona afectada mantiene su habilidad para comprender el lenguaje y formar correctamente oraciones en su mente.
Buenas noches, profesora. Mi nombre es Lady Lucero Ramos Romero y a continuación voy a exponer la médula espinal. La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. La médula espinal está constituida por haces de axones nerviosos que que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. Contiene circuitos neuronales dentro de sí misma que controlan los movimientos coordinados, tales como caminar, nadar o bien orinar. También es el centro de los reflejos como el reflejo rotuliano. La función. La médula espinal es una parte del sistema nervioso muy importante, ya que no solo es el canal por el cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, sino que también nos permite realizar algunas actividades de forma automatizada. Eh, Tenemos las principales funciones que transmiten la información sensorial y motora. Cuando nuestro cerebro da la orden para que se realice una acción, por ejemplo, coger un bolígrafo o una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, como puede ser una caricia en la cara. Toda esta información pasa primero por la médula espinal, que es la encargada de enviar dicha información a los músculos o al cerebro para que pueda procesarlo. Procesa la información. La médula espinal se encarga de hacer un juicio rápido de la información antes de enviarla al cerebro, que es donde la estimulación se hace consciente. Para ello decide si solo tiene que enviar la información al cerebro o provocar alguna situación de emergencia antes de que ésta llegue. En nuestros procesos mentales nos permite obtener atajos en los que la información no necesita esperar a que sea procesada por el cerebro. Los reflejos. Los reflejos son nuestras reacciones inmediatas. La principal función de los reflejos es crear una reacción rápida a las situaciones que pueden ser peligrosas. La información sensorial produce una respuesta. Al llegar a la médula espinal, sin necesidad de esperar a ser captada por el cerebro. Por tanto, se gana tiempo, el cual es muy valioso en situaciones donde entra en juego nuestra integridad física. Partes que componen la médula espinal. Estructura interna. La médula espinal posee dos componentes principales, la sustancia gris, que contiene principalmente los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, que contiene principalmente a los axones. La sustancia gris es la parte central de la médula espinal y se compone de los somas o cuerpos neuronales. Su forma es muy parecida a las desplegadas de una mariposa, con 4 prolongaciones o astas. Las principales son asta ventral o la asta dorsal y la zona intermedia. En la sustancia gris se ejecutan las conexiones entre las neuronas sensitivas y las motoras. Sustancia blanca. Se ocupa la parte externa de la médula espinal y se compone por axones de neuronas que conectan la médula y el cerebro. Estas neuronas pueden conducir estímulos de forma ascendente, es decir, hacia el encéfalo, o de forma descendente hacia los órganos. La estructura externa. La superficie de la estructura externa espinal se divide en 4 caras. Una anterior o ventral, una posterior o dorsal y 2 caras laterales, derecha y izquierda. En cada una de estas caras
es posible identificar surcos o fisuras que sirven como referencia anatómica. Un surco profundo, llamado fisura media anterior, pasa por la cara ventral de la médula espinal a lo largo de toda su extensión. Existe un surco igual en la superficie dorsal de la médula, conocido como surco medio posterior, que es menos profundo. También existen los surcos anterolaterales, que se ubican lateralmente a la fisura medio anterior, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos surcos marcan el lugar de salida de las raíces ventrales de los nervios espinales, en la unión de la cara posterior de las caras laterales y la médula espinal. Hay surcos correspondientes denominados surcos posterolatales, que marcan la entrada de las raíces dorsales de los nervios espinales. Meninges de la médula espinal. La médula espinal y las raíces de los nervios espinales están revestidas por tres capas meningeas, que determinan la existencia de espacios o compartimientos entre ellos. Uno, la capa más interna es la pimadre, que se encuentra firmemente adherida a la superficie de la médula espinal. La capa intermedia es denominada aracnoide. Entre la pirámide y la aracnoides existe un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, conocido como espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo de la médula espinal se continúa con el encéfalo, permitiendo que el cefalorraquídeo circule entre los dos compartimientos. La capa meningea más externa es la duramadre. El espacio virtual ubicado entre la aracnoides y la duramadre se denomina espacio subdural. Externamente a la duramadre, entre esta meninge y la superficie interna del conducto vertebral, hay un espacio conocido como espacio epidural o peridural. En este lugar que se realiza la aplicación de la anestesia epidural, muy utilizada durante el parto. Vascularización. La arteria espinal anterior está formada por la unión de las ramas espinales anteriores que tienen origen a partir de cada una de las arterias vertebrales. Esta arteria cursa inferiormente a lo largo de la fisura media posterior y es responsable de la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal anterior. La arteria espinal anterior está formada por la unión de las ramas espinales anteriores, que tienen origen a partir de cada una de las arterias vertebrales. Esta arteria cursa inferiormente a lo largo de la fisura media anterior y es responsable de la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal posterior. Las arterias espinales posteriores son un par de arterias que se originan a partir de las arterias vertebrales y cursan inferiormente junto a la cara posterior de la médula. A lo largo de los surcos posterolaterales, estas arterias son responsables de la irrigación del tercio posterior de la médula espinal. Las ramas de la arteria vertebral, dada su longitud y poco calibre, no son capaces de suministrar toda la sangre necesaria a la médula espinal. Por esto, varias arterias contribuyen a la irrigación de ella. A lo largo de su extensión, estas son denominadas arterias segmentarias, ya que irrigan cada segmento medular. Los impulsos nerviosos y la médula espinal. Los nervios espinales se encargan de la transmisión de impulsos nerviosos hacia y desde la médula espinal a través de dos raíces nerviosas. Raíz motora. Esta raíz, localizada en la parte anterior, transmite impulsos desde la médula espinal hasta los músculos para estimular el movimiento muscular.
raíz sensitiva. Esta raíz, localizada en la parte posterior, transmite información sensitiva sobre el tacto, la posición, el dolor y la temperatura desde el cuerpo hasta la médula espinal. En el centro de la médula espinal, una zona de sustancia gris con forma de mariposa ayuda a retransmitir los impulsos hacia y desde los nervios espinales. Las alas se llaman astas motoras anteriores. Estas astas contienen neuronas que transmiten señales desde el cerebro o la médula espinal hasta los músculos a través de la raíz motora. Las astas sensitivas posteriores. Estas contienen neuronas que reciben señales procedentes de otras neuronas, situadas fuera de la médula espinal, referentes al dolor, la temperatura y otras informaciones sensitivas a través de la raíz nerviosa. Los impulsos viajan hacia arriba o hacia abajo por la médula espinal a través de diferentes vías. Cada tracto transmite un tipo diferente de señal nerviosa, ya sea hacia o desde el cerebro. A continuación, se proponen algunos ejemplos. Tacto epinotalámico lateral. Las señales referentes al dolor y la temperatura recibidas por la asta sensitiva viajan a través de este tracto hasta el cerebro. Columnas dorsales. Las señales referentes a la posición de los brazos y de las piernas viajan a través de las columnas dorsales hasta el cerebro. Tractos corticoespinales. Las señales para mover los músculos viajan a través de estos tractos desde el cerebro hasta la asta motora, que las envía hasta el músculo. A continuación, va a continuar mi compañera con la exposición. Profesora, buenas noches. Mi nombre es Vianet Ramos. Voy a continuar con la exposición. Los nervios raquídeos. Los músculos son inervados por nervios tanto motores como sensitivos, que son los encargados de recoger y transmitir la información al sistema nervioso central, de donde se genera una respuesta para que los músculos puedan realizar los diferentes movimientos en el cuerpo. O por otra parte, dar respuesta a un estímulo sensitivo en la piel. Estos se originan aparentemente en la médula espinal. Desde allí atraviesan los forámenes intervertebrales para luego distribuirse a las diferentes zonas del cuerpo. ¿Cuántos nervios raquídeos hay? Los nervios espinales son 31 pares. De estos, 8 pares son de la zona cervical, 12 de la zona dorsal, 5 del segmento lumbar, 5 del sacro y 1 coxígeo. Las raíces nerviosas anterior y posterior se unen dentro del foramen intervertebral o en sus inmediaciones proximales para formar un nervio espinal mixto, motor y sensitivo, que se divide enseguida en dos ramos, una dorsal y uno ventral. ¿Qué función tienen los nervios raquídeos? Todos los pares de nervios espinales cumplen una función mixta, por lo tanto, son sensitivos y motores. Al ser nervios con función mixta, llevan información desde la médula espinal como hacia ella. Además, se encargan de recoger la información proveniente de los órganos, glándulas o músculos a los que se encuentran conectados y luego transmitirla al sistema nervioso central por medio de la médula espinal.
¿Qué enfermedades afectan los nervios raquídeos? Las lesiones más frecuentes en los nervios espinales son producto de las compresiones por hernias discales a nivel de la columna vertebral, las cuales irritan las raíces nerviosas y en casos muy extremos pueden ser seccionadas. Este tipo de lesión se ve comúnmente a nivel de la columna cervical y lumbar, debido a que son las dos zonas de la columna vertebral con mayor movilidad. Asimismo, otras lesiones que pueden afectar un nervio espinal son las fracturas, luxaciones o subluxaciones vertebrales. Un nervio también se puede dañar debido a otras enfermedades que los afectan, como la diabetes o el síndrome de Guillain-Barré, donde también se ven afectados los músculos que inervan cada uno de los nervios. Otras lesiones pueden estar causadas por traumatismos directos mediante accidentes automovilísticos, como los esquinces cervicales, caídas, agresiones y lesiones deportivas. Descripción acerca de las funciones particulares de cada par craneal. Uno de los 12 pares de nervio que pasan por orificios del cráneo y van desde el encéfalo hasta diferentes áreas de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Los pares craneales transmiten información entre el encéfalo y los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz y la lengua. También mandan información a los músculos de la cara, la cabeza, el cuello y otros órganos del cuerpo, como la laringe, órgano fonador, el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Los pares craneales son parte del sistema nervioso periférico. También se llama par de nervios craneales. Primer nervio olfatorio. La función de este nervio craneal es transmitir toda la información que detecta en el sentido del olfato y debido a esto es considerado un nervio eferente. De la misma forma, se le considera uno de los nervios más cortos debido a la cercanía entre el encéfalo y la nariz. El nervio óptico. Su función principal es transmitir la información que recoge directamente de los ojos hacia el cerebro. Se le considera un nervio eferente. Nace desde el desencéfalo. Nervio oculomotor, también llamado nervio motor ocular común. Su función principal consiste en enviar señales a la gran mayoría de los músculos que se encargan del movimiento de los ojos. De la misma forma, se encarga de la contracción y dilatación de la pupila. Nervio troclear o patético. Al igual que el par anterior, este también se encarga del movimiento de los ojos, particularmente envía señales al músculo
oblicuo superior del ojo. El nervio trigémino se le considera un par craneal mixto debido a que realiza tanto funciones motoras como sensoriales. En cuanto a su función motora, envía señales a los músculos encargados de los movimientos de masticación. Ahora bien, en cuanto a su función sensorial, se encarga de recoger toda la información táctil, pro propioceptiva, al igual que del dolor en distintas zonas de la boca y cara. El nervio abducente. Al igual que el nervio troclear y oculomotor, se encarga del movimiento de los ojos, particularmente de producir la abducción, es decir, movimiento hacia el lado contrario de la nariz. Nervio facial. Considerado como un par craneal mixto, sus funciones principales son las de enviar señales a los músculos de la cara encargados de crear las expresiones faciales. De igual manera, también envía señales a las glándulas lagrimales y salivales. Por último, recoge información acerca de la lengua, particularmente del gusto. El nervio vestibulococlear. Par craneal considerado sensorial. Se encarga de recoger información de la zona auditiva. Particularmente recoge información acerca de lo que se oye y de la posición en el que nos encontramos según el centro de gravedad, con lo cual hace posible mantener el equilibrio. Nervio glosofaringeo, considerado un nervio sensitivo y motor. Se encarga de recibir información directamente de las papilas gustativas situadas en la lengua. De la misma forma, se encarga de enviar órdenes a la glándula parótida o salival, así como también a los músculos del cuello que permitan facilitar la acción de tragar. El nervio vago, particularmente este par craneal, se encarga de enviar órdenes a los músculos faringeos y laringeos. Sus fibras nerviosas viajan del sistema simpático hasta las vísceras, que se encuentran en la zona del abdomen. De igual manera, se encarga de recibir información gustativa, que se deriva desde la epiglotis. De la misma forma, una de sus funciones principales es intervenir en la acción de tragar. Nervio accesorio. Par craneal considerado puro. Se encarga de enviar señales para activar los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que por su parte intervienen en los movimientos de la cabeza y hombros. El nervio hipogloso se encarga de enviar señales para activar los músculos de la lengua, así como también participa en la acción de tragar, como en el caso del nervio vago y glosofaringeo.
Licenciada, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad me tocó lo que es exponer la importancia del desarrollo y conocimiento del curso para nuestro trabajo profesional como psicólogos, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es, cuán importante es el curso de bases biológicas. Aquí vemos lo que es la importancia del curso, de los temas que abordamos. Nos brinda la oportunidad de obtener conocimientos previos sobre los distintos conocimientos sobre el desarrollo humano. Constituyen un pilar básico en la formación de todo psicólogo que le permita adentrarse en el mundo de los cambios que los seres humanos experimentan a lo largo del ciclo de vida, así como también establecer las relaciones que pueden existir entre dichos cambios y procesos, ¿no? Aquí vamos a ver todo lo que es la importancia y el proceso, ¿no? También vamos a ver lo que es más adelante el sistema nervioso. Las bases, también podemos ver lo que es las bases biológicas y componentes. Son una área imprescindible de la psicología que enamora a muchas personas que las estudiamos. Imagina aprender cómo cada una de las partes del cerebro de una persona se conecta a las reacciones de su cuerpo y cómo se da de ese proceso mental, ¿no? Aquí vamos a ver lo que es el comportamiento de cada persona, ¿no? Cómo reacciona, sus reacciones, sus movimientos, todo lo que es el proceso mental, ¿no? También dice que el estudio de las bases biológicas de la conducta supone un nexo de unión entre dos disciplinas. Dice que existen dos disciplinas, ¿no? Lo que es la psicología y por un lado lo que es la biología, ¿no? Por otro, en ese sentido, supone el estudio de la conducta de los procesos mentales y de los individuos atendidos a sus componentes biológicos, ¿no? Aquí nos dice que hay dos disciplinas. Uno que estudia lo que es las bases biológicas, estudia lo que es la psicología y por otro lado lo que estudia es la biología. Y vemos cuán importante es para nosotros como estudiantes, ¿no? También vemos lo que es las competencias generales, ¿no? Nos dice que es conocer las funciones, debemos conocer las funciones, sus características, sus limitaciones de los distintos modelos teóricos de la psicología. También debemos conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos, conocer fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas. Dice, ¿no? Tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones de distintos contextos. Ahí vamos a ver lo que es lo educativo, la salud, el trabajo, las organizaciones y lo que es lo comunitario. Competencias específicas, ¿no? Ser capaz de describir, dice, debemos saber describir y medir variablemente la personalidad, la inteligencia y otras actitudes que podamos ver. Es lo que debemos saber, ¿no? ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Nos dice, ¿no? Son los emocionales, psicobiológicos y las conductuales. Ser capaz de identificar problemas, las necesidades grupales e intergrupales. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. Ser capaz de explicar la relación entre el funcionamiento biológico y el comportamiento. Conocer la terminología de los ámbitos de la psicobiología, la biología, la genética y la etimología para adquirir dicha destreza lingüística. Dicha lingüística y conocer y elaborar la principal bibliografía, tanto general como específica, referente a un problemática u objetivo de estudio, ¿no? También vamos a ver lo que es competencias transversales. Ahí podemos ver lo que como estudiantes, la capacidad de analizar y síntesis, ¿no? La capacidad de comunicación oral y escrita en el lenguaje nativa. También debemos saber la capacidad de resolver problemas. Debemos saber resolver problemas como estudiantes o como profesionales de la carrera de psicología, ¿no? Capacidad para tomar decisiones. Debemos tomar decisiones coherentes, ¿no? Tener habilidades que nos
el trabajo en equipo y la colaboración eficaz de otras personas. Capacidad para trabajar en equipo, de carácter interdisciplinar, reconocimiento, reconocimiento y la diversidad de multiculturalidad. También debemos saber lo que es el razonamiento crítico, compromiso ético, ¿no? También podemos ver acá la capacidad de desarrollo y mantener actualizadas las propias competencias, las destrezas, el conocimiento. Y también tenemos que saber los estándares de la profesión, lo que es la carrera de psicología, tanto como estudiante como profesionales, ¿no? Resultados del aprendizaje. ¿Qué debemos saber por resultados de aprendizaje? Dice, debemos saber dominar como estudiantes las funciones, las características de los distintos modelos teóricos de la psicología, explicar la relación entre el funcionamiento biológico y el comportamiento, describir y medir variables, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. Dominar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas superiores, emplear la terminología de la psicología, biología, genética y etología, ¿no? En el desarrollo profesional, en el desarrollo profesional sociosanitarios. Y debemos saber emplear las metodologías de investigación e intervención en la psicobiología, ¿no? Debemos. Ahora vamos a ver lo que es la metodología, ¿no? La metodología adoptada en esta asignatura para aprendizaje y evaluación de sus contenidos se encuentra adecuada a la modalidad de enseñanza a distancia, ¿no? Aquí vemos cómo debemos adecuarnos a la metodología de estudio que nosotros tenemos como estudiantes en la carrera de psicología. Por ello, debemos entendernos en que el alumno debe ser sujeto, agente de su propia aprendizaje. Dice que nosotros debemos prepararnos para posteriormente ser buenos profesionales, buenos psicólogos, ¿no? Aquí nos dice también que cuán eficiente es el curso, ¿no? También vamos a ver lo que es aquí el sistema nervioso, ¿no? La configuración cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso son elementos fundamentales para entender nuestras acciones. No en vano, los miles y millones de neuronas de nuestro cerebro accionan nuestros comportamientos, aunque luego estar influidos por otros factores. La disciplina encargada de estudiar los factores del sistema nervioso por nuestras acciones es la neurociencia. Es indudable que las alteraciones y problemas que podamos tener influyen en el comportamiento. Ahora bien, la actuación del sistema es fundamental y adaptativa, ¿no? También es importante, dice que para nuestro aprendizaje debemos saber lo que es, ¿no es cierto? Las tres etapas, lo que ya hemos llevado el sistema nervioso, ahora vamos a ver el sistema endocrino, ¿no? La segregación de las hormonas de la que es responsable el sistema endocrino también genera o predispone a determinadas actitudes. Es importante señalar que en función de las hormonas se segregan, estos cambios serán más o menos permanentes. Un ejemplo paradigmático es de la libido. Otras conductas puntuales generadas también por la secreción de hormonas son la mayor y menor pasividad generadas a su vez por las neuronas del cerebro, las depresiones y la predisposición de los mismas, ¿no? El sistema, la genética, ¿qué nos dice que es la genética? La genética se ha sugerido históricamente como un factor que determina conductas de padres a hijos, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la genética. La genética, podemos ver cuán importante la consanguinidad, el tipo de sangre, si somos compatibles. Esa es la genética de padres a hijos, ¿no? Sin embargo, es importante la socialización de la cultura decisiva, de dicho esto, ¿no? También podemos determinar enfermedades, todo ello, ¿no? Gracias, compañeros. En esta oportunidad es en cuanto pude hacer el trabajo. Si hubo algunos errores, sepannos comprender. Muchas gracias.
Hablaremos de la psicología y la biología. La mente humana ha sido y sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Y es que a pesar de los innumerables progresos realizados a lo largo de los años, observar los secretos de la conducta y el comportamiento humano, como también la biología interna en toda su estructura y funciones como, como estudiamos en el curso. Hablaremos de la psicología. Es una ciencia social que estudia los procesos mentales y todo lo relacionado con la respuesta emocional y física que tenemos los humanos ante los estímulos que recibimos de aquello que nos rodea. Asimismo, todo lo relativo a conducta y comportamiento, experiencias humanas y procesos mentales. Estudiamos durante el curso conceptos y abordamos la naturaleza de aspectos como la personalidad, la inteligencia, las relaciones entre personas, la motivación, la percepción, las emociones, los sentimientos, el carácter, etc. De igual modo, intentaremos descubrir los misterios de fenómenos como los sueños, el amor, las fobias, las adicciones, las risas, el llanto, el insomnio, entre muchos otros secretos de la mente humana. La psicología clínica es la rama enfocada a detectar y tratar los desórdenes y patologías mentales que afectan el día a día de las personas. Los psicólogos ofrecen psicoterapias donde se analizan los desencadenantes del problema y se estudia cómo cambiar algunos patrones de vida, cómo solucionarlo. De todos modos, se tiene que complementar con la función de los psiquiatras. Estudios científicos de la biología del comportamiento, las dos disciplinas principales implicadas son, por supuesto, la biología y la psicología, las cuales aportan elementos desde sus paradigmas para explicar desde el comportamiento más simple al más complejo. En detalle, muchas otras disciplinas son auxiliares de este campo de estudio, que deriva en áreas o ramas de estudios más específicos, como la neuropsicología, neurofisiología, psicofarmacología, etc. También hablaremos de la psicología como ciencia. Tiene como objetivo central el estudio de la conducta. No está delimitada solo por aspectos socioculturales, sino que también tiene sus bases en lo biológico, lo cual es importante analizar para entender el comportamiento humano de una mejor manera. También el estudio de las bases biológicas de la conducta supone una relación entre dos disciplinas, la psicología por un lado y la biología por otro. En este sentido, se atenderá al estudio de la conducta y de los procesos mentales de los individuos, poniendo énfasis en sus componentes biológicos para dar una visión del comportamiento y la conducta que ha de ser entendida dentro de una perspectiva más global. El ser humano utiliza el 10% de su capacidad cerebral. El cerebro es un órgano más complejo del cuerpo. Existen 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano y todas estas están en uso. Cada neurona se comunica con muchas otras para formar circuitos y compartir información. El funcionamiento adecuado del sistema nervioso implica acción coordinada de las neuronas en nuestras regiones del cerebro. A continuación, tenemos una visualización y estimulación del cerebro humano mediante esta imagen captada por angiografía cerebral. Es una de las técnicas de rayos X de contraste que muestran los vasos sanguíneos del cerebro. La angiografía se utiliza para localizar lesiones vasculares o tumores. En el caso de los vasos sanguíneos, muestren una dificultad o una patología a investigar. ¿Qué es la psicobiología?
La psicobiología es la ciencia que estudia la conducta humana, definiendo esta como la propiedad biológica que permite establecer una relación activa y adaptativa con el medio ambiente y por tanto modelada por la evolución. La psicobiología es una forma de entender el estudio del ser humano, en especial su conducta y experiencia subjetiva. El comportamiento es el conjunto de manifestaciones observables de forma compartida, que están reguladas por mecanismos neuroendocrinos, sistema nervioso y endocrino, mediante el cual el organismo se relaciona activamente con el ambiente buscando su adaptación. Los procesos mentales son el resultado de las operaciones del cerebro, del sistema nervioso, y están limitadas por la naturaleza y organización del sustrato biológico que las posibilita. No son conductas, pero sí las regulan. ¿Qué es la neurociencia? Es uno de los puntos que abordaremos y que se complementa con el curso de bases biológicas. El término neurociencia es muy joven. Las neurociencias nacen a mediados del siglo XX. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas